Hola, hoy voy a dibujar el castillo de Butrón en Vizcaya. Para ello voy a coger un papel de unos 200 gramos de tamaño 40 por 30 en vez de la libreta pequeña. Para plantear el dibujo del castillo, primero me he informado un poco de la planta que tiene, de la forma que tiene el castillo, para entender un poco la arquitectura, porque es un poco complicado así a primera vista. Parece como un montón de torres una encima de otra y no se entiende bien. El castillo tiene una forma prácticamente cuadrada, con unas cuatro torres, un poco más complicado de lo que estoy dibujando, pero ese sería el esquema principal. Cuatro torres con una muralla exterior, que luego tienen dentro otra torre, que tiene dentro otra torre. Son como tres edificios, uno dentro de otro. Empiezo entonces dibujando la primera muralla, que como veis tiene las torres de distinto tamaño. La derecha es bastante más grande que la izquierda. Dentro o detrás de esta primera muralla voy a dibujar la segunda muralla con sus dos torres. Y delante de todo esto voy a poner la portada del castillo, que tiene dos torres aquí, una a cada lado, y un techo así en forma de trapecio. Detrás de todo esto voy a poner el torreón central, que es más pequeño y está en la parte ya más interior, y tiene unas pequeñas torrecitas todo alrededor, de las que vemos tres y adivinamos otras dos o tres. Pongo la puerta del castillo también. Ahí irían más o menos las almenas. Ahí estáis viendo en la foto a la izquierda, para que entendáis un poquito el esquema que seguiría. Y una vez que he hecho esto en un folio cualquiera, en un papel aparte, es cuando ya voy a empezar a pasarlo al papel definitivo con sus proporciones y todo. Una vez hecho básicamente la forma del castillo, veis que tiene formas, tiene algunas un par de personas delante para dar idea de la proporción, un poco de detalle de lo que son las almenas y las torres, pero tampoco tiene el detalle final todavía. Entonces, este primer dibujo a lápiz, ahora voy a repasarlo con un rotulador calibrado. Será un rotulador finito de 0,1, 0,2 en principio, para hacer los detalles interiores del castillo, y finalmente lo acabaré dando con un rotulador grueso de un 0,7, 0,8 todo el contorno del castillo, y sobre todo de las principales torres del castillo, para que se distingan bien unas de otras. Todo esto lo voy acabando ya a rotulador con un poco de paciencia, todo el detalle que me interese meter.
Y cuando ya esté todo el dibujo pasado a rotulador, rotulador fino 01 y 0 o 02, es cuando voy a empezar a darle el color. Este sería el resultado final a rotulador y el color lo voy a dar tranquilamente en casa porque ya empieza a hacer calor y no hay ningún sitio así cómodo para sentarse. Así que acabo simplemente el dibujo a rotulador lo más detallado posible, como veis aquí en el lugar, y ahora ya paso a dar color en casa. Empiezo para dar el color con el azul del cielo. Es un día luminoso, bastante claro, y entonces será un azul bastante intenso que voy a hacer con una mezcla de azul cerúleo y azul cobalto para que tenga un poquito más de intensidad. No le voy a dar una capa de agua previa para trabajar en húmedo porque quiero que quede un color muy intenso, y para ello, si le doy primero una capa de agua se me va a diluir mucho el color, voy a tener que dar varias capas. Entonces, como tampoco es un cielo muy complicado, la forma del castillo no es demasiado compleja, pues puedo darlo directamente en seco, eso sí, con bastante agua para que fluya bien el color y no queden manchones. Intento dar algún detalle de las almenas, pero sobre todo que con pinceladas muy largas, horizontales, intento que quede lo más uniforme posible. Si veis que no os queda, que se os acumula en algunos sitios, podéis difuminar un poquito el color, dando otra pincelada por encima. Lo fundamental es que sean pinceladas largas, horizontales, para que no se formen manchas verticales raras ahí. En todo caso, si se forma alguna mancha, que sea muy horizontal, que pueda ser parte del cielo, que no choque mucho. Mientras que voy dando todo el cielo, voy ahora controlando que se seque bien y voy a inclinarlo un poco hacia arriba el papel, hacia la parte del cielo, para que vaya fluyendo un poquito el pigmento de acuarela y quede bien distribuido. Ahora voy a empezar a dar el color de fondo de todo el castillo. Para ello he esperado un poco a que se seque el cielo para que al dar el agua ahora no se me corra el borde del azul que ya he dado. En este caso sí que voy a trabajar sobre húmedo, entonces doy una capa de agua transparente a todo el fondo del castillo. Voy a hacer el color de piedra un poco, entonces voy a dar sobre esta capa húmeda que estoy dando ahora un color que sea una mezcla de siena y un poquito de gris paine, para que sea un color marrón como de piedra pero un poquito apagado. Empiezo con el color muy claro, con bastante agua, y en principio mi objetivo ahora es que el color se distribuya uniformemente por toda la superficie que he dado el agua. Entonces será una primera capa muy clara, casi blanca, y me dará el tono de las luces de la parte derecha, porque el sol viene desde la derecha, entonces habrá sombras en la izquierda y luces en la derecha. Toda esta parte clara que voy dando serán las luces.
Ahora voy intensificando un poco ya el marrón para que no me quede excesivamente claro. Voy dando con el mismo tono un poquito más concentrado por todos lados para que me quede más o menos uniforme. Puedo mover ahora un poco el papel para que se concentre un poquito más el color en la parte de arriba del castillo. Y ahora voy a ir dando para hacer un poquito más gris toda la parte de las almenas y eso que es un poquito más oscura, que el resto voy a ir dándole con el mismo azul que tenía del cielo, mientras que esté húmedo todavía el color de fondo del castillo, de ese ocre que he dado al principio, voy a ir oscureciéndolo con este color azul que va a dar un resultado de un color gris claro en toda esa parte de las almenas y en alguna parte de la muralla. Una vez acabado todo el fondo del castillo, voy a dejar que se seque y mientras voy a ir rellenando todas las partes de verde que hay en la escena para que aprovechar el color verde que he hecho. Empiezo con un color muy claro, muy amarillo para la parte de las luces de la vegetación y luego con un color verde muy oscuro voy dando sombras en la parte de abajo.
Así iré haciendo todos los arbustos que hay en primer plano y luego ya pasaré al abeto este grande que hay a la derecha y a la palmera de la izquierda. Empiezo ahora a dibujar detalles. Una vez que ya esté seco el fondo del castillo, voy a dibujar el color marrón de la puerta principal. Le doy un poco de sombra con negro para que coja un poco de volumen la puerta. Y ahora con un gris azulado muy pálido voy a rellenar toda la parte de los tejados puntiagudos que hay, triangulares, que en la portada esta que sobresale del castillo. Empiezo dándole un tono azul con un poco de gris muy clarito para luego finalmente darle las tejas en color un poco más oscuro. Voy rellenando también con un color lo más oscuro posible todo el interior de las ventanas y de los arcos que hay en este segundo piso del castillo, digamos. Una vez acabado todas estas sombras del castillo, voy a empezar a dar textura a la pared para que se vea que es de piedra y que no es uniforme. Previamente, al darle rotulador, he dado con un rotulador muy fino de 0,05 una trama fina aleatoria de distintas líneas horizontales y verticales para hacer esta trama de piedra. Y ahora voy a darle algunos de estos piedras grandes que he marcado, le voy a dar primero un tono con un tono azulado, algunas de ellas, así aleatoriamente repartidos por toda la superficie. Y luego algunas otras le voy a dar un color un poco más caldera, un poco más cálido, para que no quede muy uniforme toda la textura de la piedra. Con esto me va a dar un poquito de sensación de que hay piedras de distintos tonos que le da un poco de volumen y un poco de gracia a la textura y a la pared del castillo.
Y cuando todo está seco ya del todo, puedo añadir detalles con rotulador, como hacer un poquito más finas las hojas de la palmera, que siempre ayuda a sacar la textura correcta de la palmera. Y es una cosa que no se consigue siempre con el pincel, no queda lo suficientemente fino, entonces a mí me gusta repasarlo luego con un rotulador grueso de 0,8 o así y crear un poco las sombras, tanto en la parte de la silueta o del exterior de las ramas como por dentro, dando alguna sombra interior a las palmas. Y con estos detalles ya quedaría acabado prácticamente el dibujo. Os lo voy enseñando un poquito de cerca para que veáis los detalles. Veis la pared del castillo que ha quedado un poco con distintos tonos de gris, más cálido, más azulado. Al principio he puesto aquí unas personas que le dan un poco de sensación de profundidad y de proporción. Y ya con esto quedaría acabado el dibujo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.